Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, 11ª temporada en el aire. Un poco el programa de hoy salta a raíz de una necesidad que plantea un paciente en consultorio. Este paciente me dice: doctor, yo soy chagásica, entonces como todos los años me quiero hacer un electrocardiograma. Como la sensación que me quedó es que no entiende muy bien lo que tiene y menos qué es lo que tiene que hacer, luego ¿cuáles son las consecuencias? Correcto. Luego de un breve corte vamos a abordar el tema con Javier. Bueno, la primera pregunta que uno se haría es: bueno, doctor, ¿qué es el Chagas? ¿Por qué me tengo que preocupar por el Chagas? El Chagas es una afección que en realidad provoca un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Ese parásito a su vez es inyectado en general adentro de nuestro cuerpo a través de la picadura de un insecto que todos ustedes conocen como vinchuca. No es algo frecuente que es como en la una zona especie de cucaracha, ¿no? Sí, vuela mal. Sí, vuela mal y en general predominantemente está en el norte de nuestro país. Correcto, ¿no? en el noroeste del país, sobre todo, lugares cálidos. No es por eso algo habitual en nuestra zona, pero aquí en general sí viene gente que ha vivido previamente en Santiago del Estero, en Chaco, Jujuy, Catamarca, y que ha contraído la enfermedad. La vinchuca en general es un animal de hábitos nocturnos. La vinchuca en general se mueve porque tiene sensores para anhídrido carbónico buscando la cara, y en general pica en la parte más débil, si así quieren, la menos espesa que tenemos, que es alrededor de los párpados y en los párpados. Entonces el paciente que va a ser afectado con mucha frecuencia se levanta con un ojo en compota, cree que se golpeó con algo, el ojo en compota desaparece a los pocos días como si efectivamente hubiera sido un golpe, y el paciente ignora que a través de esa vía picó la vinchuca y entró un trypanosoma en sangre. Ese ojo hinchado es el signo de Romaña. Correcto. Es el signo de Romaña identificado por los profesionales. Obviamente el doctor Cecilio Romaña. El paciente por supuesto no lo detecta, no detecta la picadura ni nada, y se encuentra con eso y dice, bueno, será algún golpe que me he dado y demás, y no piensa en eso. Después las condiciones de la vivienda en el norte en general son la mayoría de adobe, donde se refugia la vinchuca durante el día y sale a la noche de hábitos nocturnos porque está un poquito más fresca la temperatura, y como dijo el doctor, obviamente la parte descubierta del paciente en general es la cara, y ahí es donde va a ser claro, las lesiones, ¿no? Bueno, uno se pregunta, ¿y por qué es importante esto? ¿Qué puede causar? Bueno, antes de seguir, no es la única vía. Uno puede contraer, ya incluso viviendo acá, y no en el noroeste, uno puede contraer Chagas por otras vías. Dos vías muy importantes: primero la transfusional. Entonces ustedes van a ver que muchos pacientes van a donar sangre y lo mandan de vuelta. ¿Por qué lo mandan de vuelta? Porque es Chagas positivo. Es decir, un paciente que ha contraído Chagas no puede donar sangre porque tiene todas las posibilidades de contagiar al eventual receptor de esa donación. En Chagas y otras enfermedades se hacen justamente para corroborar que la sangre que va a ese paciente que voluntariamente se acerca para donar su sangre no tenga ningún tipo de enfermedad. Por la alta prevalencia, sobre todo gente que viene del interior de nuestro país y tiene Chagas. Uno además dice, bueno, está bien, transfusional, picadura de vinchuca, ¿hay alguna más? Sí, hay más. Por ejemplo, el canal del parto. Es decir, una madre chagásica puede, no siempre ocurre, pero puede contagiar a su hijo a través del canal del parto. Es decir, esas ya son formas de contagiar para las cuales no tenemos necesidad de estar en el noroeste, sino tener un paciente que ya contrajo la enfermedad y que Chagas positivo serológicamente, ¿no? Y puede contagiar a otro. ¿Por qué es importante para nosotros el Chagas? El Chagas tiene dos formas. Una vez que se manifiesta, les aclaro que existe Chagas agudo, que es una cosa rara y muy peligrosa, pero la mayor parte de los enfermos de Chagas
no manifiestan síntomas de entrada, ni el primer año, ni el segundo, ni a 10 años. En nuestro país, en general, la afección es cardiovascular. Acá nomás en Brasil la afección es muy distinta, es gastrointestinal. Y es silenciosa. Siempre. Ese es el tema. Claro. Por lo tanto, el paciente no está alertado de que puede tener probablemente un Chagas. Es algo muy silencioso y que se detecta cuando el paciente, uno le manda a hacer la serología, que hay algún lugar que la puede hacer en forma gratuita para aquel que no tiene ninguna posibilidad económica de bancarse un análisis, puede ir al Instituto Fatala Chabén, que ahora vamos a poner los teléfonos en el graph para que ustedes puedan consultar ahí y en qué horario pueden ir a hacerse, por ejemplo, ante la duda, han vivido en el norte, saben o no que tuvieron ese episodio del signo de Romaña, que decíamos la hinchazón en el ojo y demás, como para hacerse la serología y saber si es portador de la enfermedad. Ya vuelvo enseguida con el tema de por qué es importante el Chagas desde el punto de vista médico, pero quiero hacer una aclaración respecto de lo que dijo Javier. Muchos de los pacientes que a uno llegan al consultorio y uno le pregunta, y sabe doctor, me dio positivo un análisis hace unos años, pero después me dio negativo. Es decir, no es una cosa rara que uno como cardiólogo enfrente a un paciente que tiene supuestamente test positivos y negativos de Chagas. Es decir, para un cardiólogo directamente no hay ningún laboratorio confiable que no sea el Fatala Chabén. Es decir, si el Fatala Chabén dice es Chagas y nadie va a dudar. Pero es un instituto para Chagas. Dedicado a eso, exclusivamente. O sea que la serología que se hace ahí, la única serología que se hace ahí, en general, es la Chagas. la Si a uno le dicen, Chagas. usted es Chagas positivo, y si le dicen Chagas negativo, por más que tenga análisis previos que digan lo contrario, es negativo. Lo solemos mandar con frecuencia a estos pacientes por esta razón. El paciente en realidad tiene la duda, ¿tengo o no tengo? Lo tenía y me curé. Entonces uno escucha cosas que realmente no tienen asidero lógico y por eso uno termina derivando ahí, o directamente si hay algo que a uno lo hace dudar. Algo que uno le hace dudar, el Chagas ya avanzado tiene una patente de electrocardiograma bastante típica, uno se encuentra con un corazón dilatado y el paciente no refiere nada que a uno le haga dudar hasta que por ahí dice soy santiagueño, trabajé una X cantidad de tiempo en el Chaco. Entonces, una imagen electrocardiográfica con correcto. un bloqueo de rama derecha, Sí. en mi bloqueo anterior, arritmias, entonces ya la presunción se... ¿Por qué? Decimos que mucha de esa sintomatología puede pasar asintomática, salvo en el momento agudo, donde el parásito puede estar en sangre y uno puede detectarlo más fácilmente, pero después en general por ahí está depositado en algún órgano y la pesquisa es más difícil, por eso, como decía Fer, los resultados negativos. En algunos casos, nosotros sabiendo positivamente que el paciente fue chagásico o tuvo serología para Chagas positiva, no es que desaparece porque no se hizo tratamiento para nada, para eliminarlo. Hoy día todavía sigue siendo difícil el tratamiento de... Sí, es bien difícil. Bien difícil, por eso en general nosotros recomendamos el Fatala Chabén, que están con estudios de investigación, buscando variantes para lograr el control de la enfermedad, sin que se provoque todo este deterioro. En el interior es muy común también el hecho de que también, por ejemplo, los cardiólogos no es que lo tienen en el lugar o en el pueblo, sino que viene una vez cada tanto y bueno, cuando por ahí llega el cardiólogo, le saca un electrocardiograma y el bloqueo está con un bloqueo AB completo y ese paciente tiene que requerir un marcapaso urgente, entre otras complicaciones. Y tiene mucha patología desde el punto de vista cardiovascular. Correcto. O sea, es de nuestra especialidad, es de cardiología, es una patología de cardiología, eminentemente. En general, el paciente que ha contraído Chagas, el Chagas lo deja tranquilo casi toda su vida laboral. Es decir, es una enfermedad que, como bien dijo Javier, es silenciosa, va evolucionando a lo largo de las décadas. Entonces el paciente normalmente no se entera hasta que ya quinta, sexta, séptima década de la vida empiezan a aparecer cosas que a uno le llaman la atención. El electro, la radiografía dilatada, en fin, controles varios que a uno le dan la pauta de que puede pasar esto. ¿Puede ser que me ataque más joven? Sí, si uno se encuentra con un paciente joven que de golpe y porrazo requiere un marcapaso, el Chagas ataca de dos maneras. Una es
dilatando al corazón, vamos a atacar ese músculo cardíaco y vamos a hacer que se dilate, que funcione peor. La segunda, ustedes saben que el corazón de alguna manera nos hace acordar al motor de un auto, funciona por electricidad. Esa electricidad la genera en un punto específico del corazón, no es una corriente de 220 y se propaga a todo el resto del corazón. El Chagas tiene la capacidad de atacar ese sistema eléctrico del corazón y entonces podemos terminar lo que recién decía Javier en un marcapasos, sobre todo en un paciente joven. Nos tiene que hacer pensar por qué pasó esto y pensar en la posibilidad de un Chagas. La asociación con el Chagas es bastante frecuente en ese sentido. Es más, yo recuerdo cuando yo empezaba a hacer cardiología hace 40 años, el Chagas no era una mala palabra, pero era visto como una enfermedad especial, tan especial que se planteaba en algún momento que en general los coronarios no tenían Chagas y viceversa, se llegó a plantear así unos 40 años atrás la cosa, y la otra, la especial tolerancia que tenían a arritmias que en otros pacientes hubieran sido mortales. Vamos a un breve corte y continuamos hablando de enfermedad de Chagas. Bueno, volvemos del corte. Y yo les decía que mi paciente de alguna manera no estaba muy enterada de lo que tenía, no tenía previstas las consecuencias y menos sabía de alguna forma qué tenía que hacer. Ella sabía que tenía Chagas, quería un electrocardiograma y punto. El electrocardiograma, a todo esto, perdón, antes de seguir. Les dije en algún momento que en la Argentina lo predominante del Chagas es la cardiopatía, y en Brasil lo predominante del Chagas es la afección gastrointestinal. En el caso de la población brasilera, lo que hace a nivel gastrointestinal, ataca el tejido nervioso de esa parte del tubo digestivo y en consecuencia lentamente empieza a paralizar el accionar tanto del estómago como del intestino. Todo un problema porque ese tipo de cosas en general no tienen un tratamiento eficaz. ¿Qué pasa con la cardiopatía en la Argentina? A ver, ¿me diagnosticaron Chagas? ¿Sí o sí voy a tener un problema cardíaco? La respuesta es no. Pero igual la prevalencia del problema cardíaco es muy alta. Aproximadamente 1 de cada 3 pacientes a los que se le diagnosticó Chagas sí va a tener la cardiopatía. ¿Qué es lo que me tengo que preocupar? ¿Qué le pedirías vos anualmente a un paciente que sabés ya, confirmado fatal a Chagas mediante? El paciente es asintomático. ¿Qué tipo de estudios le pedirías para seguirlo? ¿Qué es lo que se tiene que preocupar? Hay dos estudios que son fundamentales en el seguimiento del Chagas. Uno es el ecocardiograma. Primero para evaluar la ecoestructura del corazón, cómo está, si está dilatado, si no está dilatado. Y el otro estudio por excelencia que nosotros tenemos, que es por la consecuencia de las arritmias que puede generar, es el Holter de 24 horas. Entre el eco y el Holter nosotros podemos hacer un seguimiento. Con esas dos cosas nada más podemos hacer un seguimiento de dónde estamos parados con ese paciente, porque nos da muchísima información y cuáles son los pasos a seguir. Así que bueno, el ecocardiograma nos brinda la información de la dilatación de determinadas cavidades cardíacas y podemos hacer un estudio comparativo, ya sabiendo que es un paciente chagásico. En general estos estudios se repiten o cada 6 meses o una vez por año, dependiendo de
de lo que nosotros encontremos en los estudios, ¿no? Porque si es un corazón demasiado dilatado o con algún trastorno ya en el electrocardiograma, que pues, sabemos positivamente que que ese trastorno de conducción, que eso lo vemos en el electro, puede ir progresando hasta hacer un bloqueo completo del corazón que requiere de la colocación de un marcapaso, o sea que nos va a estar diciendo estos estudios, tanto el electrocardiograma simple y común que se hace normalmente en el consultorio, más una ecografía cardíaca y el Holter, con esos 3 elementos nosotros sabemos la severidad y el compromiso que tiene ese paciente y qué compromiso tiene ese corazón con respecto al Chagas. Lo que tiene que quedar en claro de esto es que Javier termina de hablar puntualmente de 2 estudios, un ecocardio, por las razones que expuso, vamos a seguirlo en el tiempo, se dilató, no se dilató, se sigue dilatando, un Holter, porque el Chagas mata a través de las arritmias, eso es el asunto. El Chagas, les decía hace un rato, toleran arritmias que otros pacientes no tolerarían, pero no quiere decir que no se mueran. Se van a morir igual a raíz de esas arritmias. Entonces el Holter es una carta clave. No tiene mucha importancia seguir al paciente a través de la serología, es decir, si un análisis me dio positivo para Chagas hace 3 años, hoy no va a estar ni mejor ni peor. Es decir, pedir serología para ver si mejoró o empeoró ya no sirve. Sabemos que lo tuvo y ahora tenemos que pelear con las consecuencias. Con la evolución de ese Chagas confirmado hace 3 años, pero en definitiva nosotros con el seguimiento con estos 2 elementos y 3, el electrocardiograma, con el eco y con el Holter, nosotros seguimos ese paciente para ver si en algún momento puede requerir la colocación de un marcapaso, fundamentalmente, que eso es otra de las causas por las cuales el paciente se puede morir. Correcto, pero todo tiene solución. Es decir, si uno plantea, el corazón está dilatado, uno tiene tratamientos para corazones dilatados sin insuficiencia cardíaca, uno tiene tratamientos para corazones dilatados en insuficiencia cardíaca leve, moderada o para insuficiencia cardíaca severa. El tema es que si uno tiene la posibilidad de seguirlo en el tiempo, también tiene la posibilidad de enlentecer la evolución. Es decir, hay una serie de estudios científicos que concretamente pusieron en el tapete una serie de drogas que han permitido prolongar en el tiempo la sobrevida del paciente con insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de uno de los puntos, que es insuficiencia cardíaca, corazón dilatado, y no del otro que es arritmia. Son 2 cosas distintas. Pero entonces, cuando uno tiene ese paciente ya orientado, antes de que llegue a la insuficiencia cardíaca severa, uno puede lograr que ese paciente tenga un vivir razonable por años. Razonable significa asintomático, haciendo una vida más o menos normal. Mejorarle un poco la calidad de Correcto. vida, de eso se trata. A veces que no podemos lograr eliminar por completo el parásito, pero sí aliviar parte de la sintomatología que puede llegar a producir. O sea, esta dilatación, nosotros con los tratamientos que podemos hoy brindar a los pacientes, le podemos dar una calidad de vida bastante aceptable, muy superior a hace años, a la que antes tenían y que probablemente, como no tenían los recursos en el lugar donde estaban, en general esa gente, el pronóstico era lamentable, muy feo, porque en general había muerte súbita. Iban un día y lo encontraban al paciente, entonces bueno, eso hoy día nosotros tenemos muchísimas herramientas desde el punto de vista farmacológico para mejorar la insuficiencia cardíaca. Si el paciente vemos que la evolutividad del electrocardiograma, de los Holter y demás, las arritmias y cómo va evolucionando el electrocardiograma, sabemos que va a terminar en un bloqueo AB completo, es decir, que no hay conducción eléctrica normal del corazón. Bueno, ese paciente también le podemos colocar un marcapaso y también evitamos una muerte súbita en ese caso. Y la otra manera de evitar muerte súbita sin marcapasos, el otro tipo de falla eléctrica que son las arritmias, hoy uno tiene toda una serie de tratamientos de fármacos antiarrítmicos, pero más allá de los fármacos antiarrítmicos, hay también aparatos conocidos normalmente como cardiodefibriladores, que tienen la posibilidad de eliminar una arritmia a través de 2 formas. Una es, la arritmia puso el corazón a 180 por minuto, bueno, el marcapaso, el aparato, que en definitiva tiene la posibilidad de funcionar incluso como marcapaso, puede ponerse a 200 por minuto y suprimir la arritmia
por ganarle en velocidad. Corta la arritmia y vuelve al latido normal. La otra, si es un cardiodesfibrilador, como ustedes comprenderán, tiene la posibilidad de hacer algo así como una patada, un choque eléctrico, una especie de RCP, pero desde adentro. Es decir, el aparato conectado dentro del corazón, por supuesto, no es el mismo voltaje que aplica uno desde afuera resucitando a un paciente muerto, pero el aparato lo puede programar y lo puede hacer y puede cortar la arritmia de esa manera. Por supuesto, antes de llegar a eso, hay un montón de esquemas antiarrítmicos, diferentes combinaciones que uno utiliza y que a pesar de todo han fracasado. Hay también una serie de estudios, cuando uno llega a esta instancia, estudios electrofisiológicos, especies, digamos así, de cateterismos, no coronarios, pero sí de la parte eléctrica del corazón, que a uno le permiten suponer o inferir que ese paciente no va a andar bien con medicación y que es necesario tomar otro tipo de conductas. Pero entonces lo fundamental es esto: un paciente chagásico tiene que saber, primero, que no necesariamente va a ser cardiópata, pero no hay manera de saberlo por ahí inicialmente. Dos, que no es una enfermedad benigna. No, para nada. Que nos dé tiempo. Que sea muy frecuente y muy común no quiere decir que sea algo benigno. No, y también está el otro punto. No hay que confundir que nos dé tiempo con que sea benigna, porque si uno dice, me dejó toda mi vida laboral tranquilo, la contraje con 15 años y descubro que tengo problemas a los 60, no significa que sea benigno, porque a los 60 se puede desatar tranquilamente una tormenta tropical. Es decir, uno tiene que medirlo a partir del momento en que la enfermedad aparece. Uno también a los 15 años no tenía nada y por ahí a los 50 tiene un cáncer. Y eso no significa que el tema haya sido un lunar que se transformó en un melanoma. Y no significa que eso haya sido benigno. Siempre tuvo la potencialidad de ser un cáncer y esto funciona de alguna forma parecido. Entonces, no es benigno, largo tiempo de evolución. Siempre que uno tenga la duda, Instituto Fatal Chabén, Paseo Colón en la capital federal, fundamentalmente no perder tiempo, hago un test acá, otro test allá, tengo, no lo tengo, ¿qué pasó? Si le pasa lo mismo con un test transfusional, le dijeron, usted no puede dar sangre, usted es chagásico, vaya al Fatal Chabén lo mismo. No se quede con ese diagnóstico. Si le dicen el Fatal Chabén, ¿se lo confirman? Perfecto. Si en el Fatal Chabén no se lo confirman, usted no tuvo Chagas y puede ser un problema de reactivo de la gente que se dedicó a la transfusión. Le recomendamos el Fatal Chabén porque es un lugar exclusivamente para Chagas. Único en el país. No se hace, y único en el país, y lo tenemos en la capital federal, en la calle Paseo Colón, y van a salir los teléfonos para que ustedes puedan llamar, consultar los horarios, y de repente, si usted no tiene ningún tipo de cobertura, ahí lo van a atender. Sí, eso es fundamental. No ahí tiene no existe costo porque no hay aranceles. Ahí no existe obra social, no existe prepaga, es gratuito. Es totalmente gratuito y la gente que trabaja ahí se dedica exclusivamente a Chagas, no hace otro tipo de enfermedades, así que todo lo nuevo, todo lo último que aparezca de Chagas va a estar en el Fatal Chabén. Así que la recomendación es que ustedes vayan ahí. Breve corte y cerramos el programa. Bueno, terminamos así el programa de hoy. Esperamos que les haya resultado interesante. En realidad tiene una dedicatoria especial para este paciente que tuve hoy y otros varios que hemos tenido con Javier, que enfrentamos cosas parecidas. Bueno, sin nada más que agregar, más que agradecerles de seguir ahí, la fidelidad a ustedes y a los sponsors que hacen posible el programa. Los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces. Hasta entonces.